Damos gracias a Dios, en verdad, y es un gusto, en verdad, créanme, que me lleno de gozo, en verdad, poder verles nuevamente después de varios meses de no vernos. Y es una grande bendición, aunque sea de una forma virtual, poder verles, poder escucharles, en verdad. Y sobre todo, poder compartirles, ¿no? Porque ese es el anhelo, el deseo de cada creyente, de cada verdadero cristiano, poder compartir la palabra de Dios. Quiero compartirles este tema que me pasaron, un tema que se me hace muy interesante, muy hermoso, de los tres fundamentos, dice, de la relación con Dios. Estos fundamentos son necesarios, oigan, y deben de estar presentes en la vida de todo creyente. Si tú eres un creyente de Jesús, estos fundamentos, cada uno de estos tres fundamentos que ya ustedes hablaron, deben de estar presentes en su vida diaria, en nuestra vida diaria. Porque de esa manera tenemos o mantenemos una íntima comunión con nuestro Padre Celestial, practicando cada uno de estos tres fundamentos o tres principios. Estamos en comunión con el Señor, agradamos al Señor, obedecemos al Señor cuando practicamos estos tres principios fundamentales, básicos, elementales para todo creyente verdadero. Y el primer fundamento tiene que ver precisamente con la oración. ¿Qué es la oración? Yo puedo preguntar, ¿qué es la oración? Ya ustedes, varios de ustedes dijeron qué significa la oración o qué es la oración. Pero ¿qué es la oración? Vamos a hacerla un poco más sencillo, más práctico. La oración es platicar con Dios. Ahí la dejamos. Ya no ahondemos más, no nos compliquemos más. ¿Qué es la oración? Platicar, dialogar, estar en comunión con ¿quién? Con nuestro Dios. Esta plática que sale del corazón de cada creyente expresa precisamente lo que hay en él. Yo les pregunto, ¿qué hay en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Qué hay en el corazón de cada creyente verdadero del Señor? Porque lo que hay ahí es lo que va a expresar a Dios a través de este fundamento de la oración. Y creo que en todo corazón debe de haber primeramente gratitud para con el Señor, por todas las bendiciones que Dios derrama día con día sobre nosotros. Oigan, aún sin merecerlas, Dios en su bondad, en su misericordia, las derrama sobre nosotros, a favor de nosotros. Debe haber alabanza también. A través de esa oración, a través de ese fundamento, el verdadero creyente alaba, glorifica, exalta el nombre de nuestro Dios, porque eso es lo que tiene en su corazón. Pero también a través de esa plática, a través de esa comunión con el Señor, podemos expresar también nuestras necesidades. Y como humanos tenemos muchas necesidades. Y cada una de ellas debemos de presentárselas aquí a nuestro Señor a través de este fundamento, a través de este principio que es la oración. Otro punto muy importante también es el perdón. A través de este fundamento, a través de la oración, el creyente verdadero confiesa sus faltas, sus pecados delante de su Señor. Oigan, sin ocultar ni uno solo. Es el medio, es el principio que tenemos a través de esta charla, a través de esta plática, a través de esa comunión con nuestro Padre Celestial. Esta plática, esta oración, el creyente la hace con toda humildad, porque reconoce su condición delante de Dios, porque reconoce que se está dirigiendo al Creador, al Hacedor, al dueño de todo el universo. Por eso el creyente se humilla hasta lo más sumo delante de su Creador.
a través de esa oración y la hace con toda reverencia y humildad. Entonces el creyente se dirige a su Padre Celestial a través de esta oración, a través de esta charla, a través de esta plática. Esta plática es dirigida, como ya lo dijeron, a nuestro Padre Celestial. Es a Él a quien se debe dirigir esta oración. No es al Espíritu Santo, aunque es Dios, no lo es a Él. No es a Jesús, aunque es Dios, no es a Él. No es a la Trinidad tampoco, es al Padre Celestial dirigida esta oración. Y se hace en el nombre de Jesús. Y eso es importante, porque yo he escuchado a muchos hermanos terminar o culminar esa oración, a veces una oración hermosa que despliegan, que extienden hacia el Padre Celestial y la terminan en el nombre de la Trinidad. Y es en el nombre de Jesús. Esta charla, esta oración del creyente verdadero que sale de su corazón, que es dirigida al Padre en el nombre de Jesús, se puede hacer, oigan, en voz alta, pero también en voz baja, es decir, en silencio. Y quiero que vayamos, quienes gusten ir, o si no yo se los comparto para que no se me distraigan, allá en el Evangelio según San Mateo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, el verso 5 dice, y cuando ores, ¿sí? Notemos que Jesús se dirige a sus discípulos. Esta palabra es para cada creyente, para cada discípulo de Jesús. No es para todos. Si tú eres un discípulo de Jesús, esta palabra es para ti. Dice, cuando ores, no seas, dice, como los hipócritas, como aquellos que fingen, como aquellos que son actores. Dice, porque ellos, los hipócritas, aman, dice, el orar en pie, ¿en donde? En las sinagogas y en las esquinas de las calles, dice, ¿para qué? Para ser vistos de los hombres. Notemos este principio. Jesús no condena la oración pública, condena la intención por la cual se está haciendo esta oración. Nosotros podemos orar entonces en público. Nosotros podemos orar como hijos de Dios, oigan, en las sinagogas, en la iglesia, en nuestros hogares, oigan, en las calles, en las plazas. Nosotros podemos hacerlo allí también. Qué hermoso sería que un creyente doblara sus rodillas en medio centro, en una calle transitada, y allí se humille hasta lo más bajo y empiece a expresar a Dios lo que tiene en su corazón. Eso no está prohibido. Está prohibido, o Jesús condena la intención. Estos hipócritas lo hacían para ser vistos, dice, ¿de quiénes? De los hombres. Para ser elogiados. Para que dijeran los hombres, ah, qué hermano, qué espiritual. Este sí es espiritual. Este sí es un verdadero creyente. Mírenlo cómo ora. Miren cómo lo hace. Y es lo que Jesús está reprobando, lo que Jesús está condenando. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice el verso 6, mas tú, ¿quién es tú? El creyente, el discípulo de Jesús. Cuando ores, dice, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre en ese lugar, en esa intimidad, en secreto con tu Padre, dice. Y tu Padre que ve en los secretos y te recompensará en público. Notemos entonces, hermanos, que como creyentes podemos orar públicamente, pero también podemos orar en lo secreto, en lo íntimo, en lo personal.
De las dos formas, el Señor escucha. De las dos formas, el Señor se agrada. ¿Por qué? Porque es una oración que sale de lo más profundo, de un corazón que ha sido regenerado, de un corazón que ha sido transformado para la gloria de Dios. Por eso es que Dios se agrada de esa oración. Dice el verso 9, vosotros pues, dice, oraréis así. ¿De qué manera? Dice, Padre nuestro que estás ¿en dónde? En los cielos. ¿A quién debe ser dirigida tu oración? A tu Padre. ¿Que está dónde? En los cielos. A ese Padre sublime, a ese Padre majestuoso que habita ¿en dónde? En los cielos. Santificado, dice, sea tu nombre. Esa oración entonces va dirigida a un Padre que es santo, santo, santo. A un Padre celestial que habita en los cielos, no que habita en la tierra. Dirigida al Padre, en el nombre de Jesús, pública o secretamente. Ahora, el creyente verdadero, solo el creyente verdadero, tiene un espíritu de oración. ¿Por qué un espíritu de oración? Porque ora en todo tiempo, porque ora en todo lugar. Y eso es lo que Jesús, eso es lo que nuestro Dios, lo que nuestro Padre anhela de cada hijo, de cada creyente. Que nosotros oremos en todo tiempo. Que nosotros oremos en todo lugar. Y si vas, no sé, o estás en algún lugar, puedes ir orando, como decía nuestra hermana Lupita, si no me equivoco, en tu pensamiento, en tu mente. Y esa oración la escucha el Señor. Porque está dirigida con toda gratitud, con toda reverencia. ¿A quién? Al Padre Celestial. Porque viene de un corazón que ha sido regenerado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entonces orar en todo tiempo, en todo lugar. Dice primera de Tesalonicenses, perdón, Pablo dice ahí, en el capítulo 5 de la primera carta, el verso 16 dice, estad siempre, ¿de qué manera? Gozosos. Orad, dice, sin cesar. Es decir, tener un espíritu de oración. Dad, dice, gracias en todo, a través de la oración. El creyente es agradecido. El creyente da gracias a Dios, dice, en todo. Por la abundancia, por la escasez, por la salud y aún por la enfermedad. Por las adversidades y por las bendiciones que recibes. El creyente tiene un corazón siempre agradecido delante de su Señor. Porque sabe, reconoce que todo viene de Él. Todo. Y da gracias a Dios, dice, en todo. En medio de las aflicciones, de los problemas, en medio de las luchas, de las enfermedades, el creyente siempre está gozoso, siempre ora sin cesar y siempre da gracias a Dios en todo y por todo. Y Pablo sigue diciendo, porque esta dice, ¿qué es esta? El que seas agradecido. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, dice, en Cristo Jesús. Porque eso es lo que Dios espera. Es lo mínimo que Dios espera de un corazón convertido, de un corazón regenerado, de un hijo verdadero del Señor. Es lo mínimo que Dios espera, que tú y que yo seamos agradecidos delante de Él. ¿Y lo vas a expresar de qué manera? A través de este fundamento, a través de este principio, a través de esta enseñanza que es la oración. Dice el verso 19, no apaguéis, dice,
no extingas, como una vela cuando se va apagando. Entendamos esto. Cuando la flama se va reduciendo, dice, no extingas al Espíritu. Yo les pregunto, ¿de qué manera extinguimos el Espíritu? Cuando no oramos, cuando no somos agradecidos, cuando no tenemos contentamiento por las cosas que Dios nos da y también por aquellas que no nos da. El creyente está gozoso. Si me da el Señor, gloria a su nombre. Si no me da, gloria a su nombre. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos este principio en nuestro corazón? ¿Cuántos somos agradecidos verdaderamente con el Señor por las cosas que ha hecho y también por las que no ha hecho y a lo mejor por las que nunca va a hacer? ¿Cuántos somos agradecidos? ¿Cuántos clamamos a Dios en todo tiempo, en todo momento? ¿Cuántos? Y si nosotros no lo hacemos, es el momento, en verdad, de empezar a hacerlo. Decirle, Señor, aquí estoy, con toda reverencia, con toda humildad, delante de tu presencia, porque te necesito. Porque reconozco, Señor, que sin ti nada soy, Señor. Cuánto te necesito en mi vida. El segundo fundamento, hermanos, tiene que ver con el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Ya muchos de ustedes lo estudiaron, lo meditaron, creo, por una semana, no sé bien. Ya muchos de ustedes lo expresaron de una manera muy acertada. ¿Qué es el ayuno? Vamos a hacerla también muy fácil. Es una disciplina espiritual para el creyente. Ahí le cortamos. Una disciplina espiritual para el creyente. Porque para el mundo tiene otro significado. Pero para el creyente es una disciplina a la cual te debes, me debo de someter. Esta disciplina la usa el cristiano. Esta disciplina, el cristiano echa mano de ella. ¿Para qué? Para menguar su carne y fortalecer su espíritu. Para eso es el ayuno. Eso significa el ayuno. Menguar tu carne para que tu espíritu se fortalezca. Oigan, y en esa condición de debilidad de tu carne y fortalecimiento de tu espíritu, experimentarás una comunión muy íntima y preciosa. ¿Con quién? Con tu Creador. El ayuno también es dejar de comer, porque eso significa dejar de comer y beber. Oigan, totalmente. Durante un periodo de tiempo, el periodo que tú establezcas, el periodo que tú quieras, el periodo que tu cuerpo aguante y resista. Eso es el ayuno. Ahora, cuando el creyente decide ayunar por algún tiempo determinado, no sé, nosotros como creyentes conocemos nuestro cuerpo y podemos decir, yo quiero ayunar a mi Dios, no sé, por 3 horas, por 6 horas, por 12 horas, por 24 horas, a lo mejor por una semana. Yo lo decidí. El Señor me va a fortalecer. Pero el creyente cuando toma esa decisión debe de entender, oigan, que la Escritura enseña un total
no parcial abstención de comida y bebida. ¿Por qué? Porque es una disciplina. ¿Para qué? Para menguar, para debilitar tu carne. Y entre más débil esté tu carne, más fortaleza de espíritu tendrás para con tu Señor. Yo he conocido, yo he escuchado a hermanos que dicen que ayunan, pero ayunan tomando agua. Y yo les digo, ¿quién te enseñó que ayunar es tomar agua? Yo he escuchado a hermanos que dicen, yo estoy ayunando o yo ayuno, pero me mantengo con alimentos ligeros, no pesados. Y yo le digo, ¿quién te enseñó eso? Ayunar es no comer, es no beber, porque eso es lo que me enseña la Escritura. No de una forma parcial puedo comer y no comer o beber, no. Es abstenerse totalmente de ingerir algo. Porque el propósito, repito, es que tu carne mengüe, que tu carne se debilite. Recuerdo que el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, dice, se perfecciona. Es más fuerte, más poderoso, dice, ¿en dónde? En tu debilidad. Entre más débil seas tú, más poder, más fortaleza de Dios tendrás en tu vida. Entonces yo no puedo ayunar si me estoy atiburrando de agua, si me estoy atiburrando de alimento, aunque sea ligero. No, yo no puedo hacerlo. Si ya lo decidí, voy a hacerlo, Señor. Yo te ofrezco un ayuno de 1 hora, porque conoces mi cuerpo, Señor. Tal vez mi cuerpo está enfermo, pero con todo amor, con toda humildad, porque no tengo nada más que darte, te doy 1 hora de ayuno, Señor. Y me postro y me humillo con toda reverencia delante de ti, Señor. Y Dios se agrada de ese ayuno, porque estás en comunión con Él, porque en esa condición aprendes a depender totalmente del Señor, porque en esa condición te humillas delante del Señor. Éxodo 34:29. Y aconteció, vamos a leer desde el 28. Dice, y él estuvo allí. ¿Quién? Moisés. Dice, con Jehová, dice, 40 días y 40 noches. Dice, no comió pan, entendamos comida, ni bebió, dice, ¿qué cosa? Agua. Ni pan, ni agua por 40 días y 40 noches. Y escribió, dice, en las tablas de las palabras del pacto, dice los 10 mandamientos. Fíjese lo que dice el 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, de la presencia de Dios, con las 2 tablas del testimonio en su mano, dice, al descender del monte, dice, no sabía Moisés, no se había percatado Moisés, no había visto Moisés, dice, que su piel, que la piel de su rostro, dice, ¿qué cosa? Resplandecía, radiaba. ¿Por qué razón? Dice, después que hubo hablado, ¿con quién? Con Dios. Después de que su carne se debilitó por 40 días y 40 noches. Después de que estuvo, sin duda alguna, allí postrado delante del Señor. Cuanto más tiempo nosotros pasemos con el Señor, oigan, más poder de Dios tenemos en nosotros, en nuestra vida. Cuanto más debilitemos nuestra carne para alimentar nuestro espíritu, más fortaleza de Dios habrá en nosotros. Pero este es el principio del ayuno. Ahora, el principal motivo del ayuno debe ser acercarnos a Dios. Ese es el propósito principal. Debe ser mostrarle a nuestro Dios
nuestro amor, cuánto le amamos. Pero también debe ser mostrarle cuánto le obedecemos. Y nunca va a ser el propósito del ayuno alguna razón egoísta. Es decir, para que el mundo me vea que estoy ayunando. Mírenme, hey, ¿cómo ayuno? Ando sin comer. Y ya llevo 2 horas, 3 horas. Aquí estoy ayunando. No, nunca debe ser esa la razón. Y también nunca debe ser esperar algo a cambio de parte de Dios. Si Dios en su gracia te lo da, gloria a su nombre. ¿Saben por qué? Porque su palabra a mí me enseña, a nosotros nos enseña que antes de que le pidamos algo a Dios, Él ya sabe de lo que tú tienes necesidad. Antes de que le digas algo a tu Señor, Él ya sabe por qué estás ayunando. Por esa razón, si es la voluntad de Dios, te va a contestar. Y si no, no te va a responder. Allá mismo en Mateo 6, en el mismo Sermón del Monte, Jesús dirigiéndose a sus discípulos, en el verso 16 dice, cuando ayunéis, la palabra ayunéis viene de una palabra griega, nesteu, que se traduce como abstenerse de alimento religiosamente o con un motivo religioso. Dice, no seáis austeros, es decir, no pongas una apariencia, un rostro triste cuando tú ayunes, porque así lo hacen los hipócritas, dice. Porque los hipócritas, dice, demudan, oigan, desvanecen, transforman sus rostros. ¿Para qué? Para mostrar a los hombres que están ayunando, que son obedientes, que son religiosos. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, dice el verso 17, pero tú, ¿quién es tú? El creyente, cada uno de nosotros. Cuando ayunes, ¿qué tienes que hacer? Unge tu cabeza, arregla tu cabeza, ponte aceite, ponte perfume, peínate para que des una buena apariencia. ¿Por qué razón? Porque en ese momento que tú has decidido ayunar, estás entrando en esa comunión, en esa relación con tu Padre. Por eso tienes que dar una buena apariencia. Lava tu rostro, échate agua, para que si tu rostro se aflige o se entristece, revívelo con agua. Y da la razón, da el porqué, dice, para no mostrar, para que los hombres no se den cuenta, no se percaten que estás en ayuno, sino a tu Padre ese que está en secreto, dice, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Solamente es una relación entre el creyente y el Padre, el ayuno, y de nadie más. Nadie más tiene que darse cuenta, nadie más, porque es una relación muy íntima, muy personal entre tú y tu Padre. Qué hermoso. Ahora, la recompensa, porque hablo de una recompensa en público. La recompensa más grande ya no las ha dado, que es la salvación. ¿Qué más puedes pedir? Oigan, y esa salvación tendrá su culminación total cuando Él venga y entremos en esa eternidad con el Señor por siempre, jamás. ¿Cómo ven? Ese es el verdadero ayuno, hermano. Nunca lo hagas con un interés. Nunca lo hagas
por mostrar o agradar a los hombres. Hazlo porque te nace. Hazlo porque siente la necesidad de humillar tu carne y postrarte y tirarte totalmente a los pies de Jesús. Por esa causa hazlo. Tercer fundamento y terminamos. No quiero que se me duerman. La lectura bíblica. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Pensemos por un momento. ¿Por qué es importante? Y la primera razón por la cual es importante leer la Biblia es porque contiene el mensaje de Dios para la humanidad. Contiene el mensaje de salvación, el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante leerla. Y no nada más leerla, sino compartirla también. Porque es una noticia de buenas nuevas. Es una noticia que marcará la diferencia de una persona, de un ser, allá en la eternidad. Por eso es importante leerla y también compartirla. ¿Por qué más importante? Porque cada libro es una fuente de sabiduría. Oigan, la Biblia, la palabra de Dios, hace sabio al sencillo. ¿A quién? Al sencillo. Te llena de sabiduría, te llena de conocimiento. ¿Por qué más importante? Porque las enseñanzas que están plasmadas en la Biblia, que es la palabra de Dios, se han aplicado, se aplican y se seguirán aplicando a cualquier generación. Pasado, presente y futuro, se aplica la enseñanza de la Escritura. Por eso es importante leerla. Ahora yo les pregunto, ¿qué tanto leemos la palabra de Dios? ¿Qué tanto comparte la palabra de Dios? Porque no basta, o no nos debemos de conformar, o el creyente no se debe de conformar tan solamente con leerla, sino que el creyente se debe de asegurar de compartirla, de llevar ese mensaje de salvación allá afuera, a un mundo que está lleno, que está atestado de pecado, de maldad, a un mundo de allá afuera que vive sin esperanza alguna. Por eso es importante que cada creyente la lea, se llene, experimente esa transformación y la aplique allá afuera. Quiero terminar con esto, hermanos. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, una cita muy conocida. En el capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. La palabra inspirada se traduce como divinamente soplada. Entonces, toda la escritura que nosotros tenemos la bendición de poder tenerla en nuestras manos, de poder leerla y de poder compartirla, es un soplo de quién? De Dios mismo. Viene del interior de Dios mismo. Y es útil para muchas cosas. Dice para enseñar. Porque es con la Biblia, es con la palabra de Dios, con lo que el creyente enseña allá afuera. Es útil, dice, para redarguir, para reprender a alguien. Es útil para corregir. Y es interesante la palabra corregir, se traduce como enderezar de nuevo. ¿Sí? Es con la palabra de Dios como tú puedes enderezar la vida de una persona. Dice es útil para instruir, es decir, para educar, para entrenar. Dice, ¿en qué?
en justicia, en la justicia de Dios. Verso 17 dice, a fin de que el hombre, notemos, el hombre de Dios, el creyente, aquel que ha abierto su corazón al Señor, aquel que se rinde y se postra delante de su Señor, aquel que ora, aquel que ayuna, aquel que lee, aquel que se postra ahí y que mengua su carne para fortalecer su espíritu con la palabra de Dios. Él dice, sea perfecto. La palabra perfecto se traduce como completo, que no le falte nada. Dice, enteramente preparado, equipado, ¿para qué? Para toda buena obra. Oigan, obras que den evidencia de nuestra conversión. Obras que testifiquen y que glorifiquen el nombre de nuestro Señor. ¿De qué manera? Cuando tú te llenas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Estarás capacitándote. Estarás educándote para poder obrar de esta manera. ¿Qué tanto leemos, hermano? ¿Qué tanto nos estamos instruyendo? ¿Qué tanto compartimos? ¿O qué es lo que compartes? ¿Verdaderamente su palabra? Porque tú puedes ser el medio de una conversión o de la conversión de una persona. Oigan, y cuando estemos en la presencia del Señor, cuando esa persona esté en ese día del juicio delante de su Creador, esa persona va a decir, estoy aquí primeramente por la gracia de Dios. Después, porque alguien me habló. Alguien llevó ese mensaje que cambió, que impactó, que transformó mi vida. Y esa es la razón por la cual yo me encuentro hoy aquí. Qué grande bendición, porque en esos momentos el Señor volteará hacia ti y te dirá, ven, bueno y fiel siervo, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque fuiste fiel en lo poco. Te voy a poner ahora en lo mucho. Qué grande bendición, hermano. Qué grande recompensa. Qué grande galardón nos espera delante de nuestro Señor. ¿Cuánto practicamos la oración? ¿Cuánto practicamos el ayuno? ¿Cuánto leemos? Porque esa va a ser la medida de tu espiritualidad, la medida de tus obras, la medida de esa hambre que tendrás delante de tu Señor. Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Amén. Amén.